Bienvenidos a todos y todas quienes nos escuchan una vez más en este episodio de Posibilidades Urbanas. Es muy bueno tenerles otra vez aquí, después de ya algunas semanas que habíamos estado en stand-by. Para este episodio y para esta sección del mes de agosto tenemos algo muy especial preparado y tenemos unos invitados súper especiales para inaugurar esta sección. Son ex estudiantes, amigos de Quilas. Eh, Les voy a presentar, se llama Laura Hostos, Yubisa Fuentes y Nicolás Montesinos. Muchísimas gracias por estar aquí, muchachos. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, Estefanía. Gracias, Estar por gracias aquí. por el espacio. Entonces, bueno, vamos a hablar de algunas cosas hoy, especialmente sobre experiencias y experiencias relacionadas a la pedagogía, a los sistemas educativos, a la universidad y la ecoversidad. Vamos a explicar un poco de qué se trata estas nuevas concepciones de ecoversidad, de socializar la educación y la pedagogía de otra manera, de una manera actual, a través de las artes liberales y las ciencias. Entonces, bueno, para dar una pequeña intro y preámbulo para esta sección de agosto que se llama Je suis Bessie, aprovechando la coyuntura, como nos decía Nicolás hace un momento por interno, es justo para aprovechar esto y haciendo una fusión con un periódico francés que fue tendencia en un momento hace unos años, eh, para, para que se pueda entender cuál es la propuesta de socializar, ya no solo dentro de este espacio con personas especializadas en temas y con una larga trayectoria en su campo de especialidad, sino con personas como yo y como ustedes, que estamos empezando a incursionar en un mundo educativo, que tenemos una corta trayectoria, que somos jóvenes, que buscamos romper con esquemas y tenemos muchas ideas por ofrecer. Entonces, bueno, el primer tema que quisiera hablar y que quisiera preguntarles a estos invitados especiales que tenemos el día de hoy es sobre la universidad, su experiencia en la universidad, qué opinan de ella y bueno, para yo darle una pequeña introducción a este primer subtema, eh, quisiera darle una perspectiva con la que yo entiendo a la propia universidad, a la universidad conservadora, si se quiere, o tradicional, porque esta nace como en el medioevo, más o menos, bueno, nacieron en distintos tiempos, pero más o menos en el siglo XII entra esta universidad tratando de apelar a la universalidad del conocimiento, a integrar el conocimiento en todas las personas, sobre todo a las que menos recursos tenían, y no sé si esa intención que en un momento surgió se la puso en marcha o se cumplió. Entonces, vamos a ver qué opinan nuestros invitados. ¿Cómo es y qué significa pasar por las universidades? Empecemos con Laura, luego vamos con Luisa y terminamos con Nicolás, ¿ya? Ya, gracias. Bueno, para mí la universidad era un espacio donde obviamente mi idea era ir a aprender. Y creo que fue complejo un poco lidiar con las notas, con la rigurosidad. Por ejemplo, yo estudié psicología en un hospital. Entonces se pensaba que la psicología tenía que ser dedicada únicamente al campo clínico y desde un espacio de hospital, un espacio de salud, ¿no? Y fue muy loco porque en este aprendizaje mío de querer aprender más y de otras maneras, de maneras más nobles, más cercanas, más humanas, descubrí las artes y descubrí lo social y lo comunitario. Y un poco la universidad no me permitía eso. De hecho, yo tenía que ir con uniforme y era la rara por ir al hospital sin el uniforme. Entonces creo que aunque aprendí y tuve muchos conocimientos, me aprendí mucho más en la práctica y siento que pues estos límites de si tú vas a ser este tipo de persona tienes que ser de cierto modo, ¿no? No es solamente que te enseñan un tema,
sino que también te dan una filosofía de cómo tienes que comportarte en una sociedad. Entonces creo que eso era algo complejo y sin embargo fue también lo que potencializó buscar otras maneras y otros espacios como las ecoversidades. Sí, o sea, creo que en un principio, pensado como un instituto dedicado al intelecto, se ha mantenido eso y se ha querido plasmar un esquema estoico, súper diplomático en las universidades, como tú dices, en donde hasta te obligan a tener un uniforme en casos y se maneja de esa manera. Sí, comparto contigo. Y bueno, Claro, y no solamente es el uniforme, ¿no? Es como que es el estereotipo de quién tienes que ser si estudias y si estudiaste en esa universidad y si estudiaste esa carrera. Y es un poco la manera en que te proyectan para tu vida profesional. Yo siento que a veces como que te cosifican y es la parte que no, con la que no voy porque intento siempre buscar espacios más experienciales, más humanos. o sea, desde el estigma se funciona y se proyecta hacia lo que somos, hacia la práctica. Bien, Total. ¿qué opinas, Luisa? ¿Cuál fue tu experiencia pasando por la universidad? Bueno, yo sigo ahí. Yo sigo ahí, pero yo en cambio soy mucho de este modelo tradicional. O sea, siento que tiene muchísimas cosas positivas, como el mismo proceso, y el otro día lo hablaba igual con un amigo, de sistematizar la información en un espacio en un mundo en el que ya hay demasiada información por todos lados y no sabes ni por dónde empezar ni exactamente hacia dónde ir. Tienen esta facultad de ayudarte a sistematizar la información y te la entregan ya como por esta línea. Ya después, claro, que queda en ti todo lo que tú quieres expandirte y todo lo demás que tú quieres buscar, pero por lo menos es un inicio. Sin embargo, yo siento que es un sistema sumamente violento. O sea, es una dinámica sumamente agresiva. Y bueno, yo estoy en una universidad pública y tuve la experiencia de asistir a una universidad pública aquí en el Ecuador y una experiencia de asistir a la universidad pública en otro país. Y yo creo que este valor que se le da a las universidades estatales como el éxito de el valor de la educación per se, es algo que aquí no se visualiza. O sea, yo puedo aceptar, como mencionaba hasta cierto punto, este aspecto de la sistematización del conocimiento, pero si es que hay una falencia de base, que ni siquiera te entregan el conocimiento y además no te brindan ningún tipo de respeto, yo creo que ya son figuras sumamente obsoletas. Entonces, también es algo que se está probando en mi universidad, por lo menos en este semestre que nos tocó vivir virtual. Y es que de por sí la información que te entregan es súper insuficiente. O sea, no aprendes verdaderamente de la información que te entregan. Y además de que no saben este tema del aprendizaje asincrónico. Entonces, piensan que el nuevo aprendizaje virtual se refiere exclusivamente a estar sentado delante de una computadora durante horas de horas, escuchando y recibiendo la nula información que te entregan, cuando en realidad este aprendizaje virtual te da la oportunidad para entregar mucho más material, te da la oportunidad para entregar mucho más conocimiento, te da la oportunidad para compartir efectivamente este conocimiento que entre comillas tienen tus docentes, para que tú puedas experimentar, para que puedas buscar, para que puedas conocer. Entonces, ahora soy mucho más fan de como que no me obliguen a algo y yo pueda manejar mis tiempos y pueda llevar mis tiempos tranquilamente, que era lo que pasaba como en esta otra universidad en la que estuve, que tú podías elegir ir o no ir a la clase, porque en realidad eh, se concebía el aprendizaje como este tema muy libre. Entonces tú recibías en tu plataforma todos los insumos que iban a tratar durante la clase y ya si tú querías ir a hacer el debate, si tú querías asistir a la clase, era exclusivamente para intercambiar conocimiento, escuchar opiniones, fomentar el debate. Entonces creo que ya la educación, al menos aquí en el Ecuador, está sumamente infravalorada y las estructuras, entre comillas, educativas, que son tradicionales, en cambio sumamente superditadas a lo que en realidad no son.
¿Y qué crees que termina haciendo que se elitice, digamos, a la clase eh, educativa o al campo de la educación? Solo aquí, digamos, dentro de nuestra sociedad. ¿Por qué hay este sectarismo en esta manera de socializar la educación? Sí, o sea, yo creo que eso es un tema súper duro, es un tema súper duro porque en otros países las universidades estatales, las públicas y gratuitas, son como las más fuertes y son de un conocimiento y son de un prestigio muy duro. Y para ser un alumno de esas tener muchísimo backup de conocimiento porque entras a un sistema sumamente fuerte. Pero aquí, en cambio, yo no dejo de escuchar que esto de que la universidad pública es la universidad de los pobres y como es la universidad de los pobres, no puedes pedir que te traten bien, como no pagas aranceles, no puedes pedir buenas instalaciones, como no pagas un centavo, no puedes pedir material bibliográfico. Entonces aquí en el país es un tema sumamente fuerte, porque además tú entras y te venden la historia. Entonces, gente que estudia en las públicas nunca va a ser, por ejemplo, en mi caso, que yo soy abogada, nunca va a ser abogado internacionalista, porque para eso necesitas otro tipo de contactos. Y te lo dicen en las clases. O sea, nosotros te formamos para ser civilista o laboral, que son como bueno, trabajos sencillos que tú puedes hacer. Entonces, desde esta docencia tradicional te minimizan y peor aún te condenan a este tipo de vida que sí, en efecto es muy elitizado y te dicen, no, pues si usted quiere ser internacionalista o quiere dedicarse al comercio exterior, debió haber estudiado en otras universidades, ahí están las pagadas, vaya y estudia allá, pero no tiene la posibilidad, entonces por eso está aquí. Entonces, como que incluso los mismos docentes dicen como, es que yo no tengo que darte clases porque como tú no pagas y ya hace 3 o 4 meses no me pagan a mí el sueldo, entonces ¿para qué te voy a dar clases? Entonces es una dinámica, yo creo que es una dinámica, como lo mencionaba al inicio, muy violenta. Gracias, Luisa. Nicolás, a ver, pasemos contigo, que tú estás en una universidad privada, como me contabas. Cuéntame tu experiencia. Sí, bueno, yo creo que a la universidad hay que verle desde algunos aspectos antes de hablar sobre ella, ¿no? Porque creo que, sobre todo estando ahora en la universidad, la idea con la que uno entra a este espacio es completamente diferente a la que uno va palpando a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Y viviendo la cotidianidad de estar en este espacio educativo. Entonces, creo que en general, desde el inicio hay una idea hay una idealización de la universidad, de este espacio como donde vas a aprender, donde vas a crecer como persona y darte de conocimientos y todo esto, ¿no? También como un poco esta idea original que tú nos mencionabas al comienzo, pero de a poco te vas dando cuenta que no responde más que al sistema en el que vivimos actualmente, ¿no? Es este proceso de la vida donde estamos ahora, en el que tenemos que cumplir ciertos requisitos para poder ir escalando dentro de del sistema y cómo funciona, ¿no? Entonces, creo que por ahí se ha ido un poco cambiando esta idea de la universidad, al menos personalmente, conforme vas avanzando, pero sin embargo creo que es muy importante siempre que la universidad respeta esta idea de libertad sobre el individuo y sobre su quehacer y su pensamiento sobre todo, en donde te permite crecer por tu cuenta, aprovechar como la plataforma de la universidad de ir creciendo. Sin embargo, también uno se va topando con otros espacios, justamente como esto de comercidades, las artes liberales y las ciencias como puras, como tal, donde se da cuenta realmente qué es el aprender, qué es el conocer y qué es el llenarse como ser humano y también dentro de los conocimientos y todas las aristas que puede topar esto. Bien, y en la San Francisco me dijiste que tú estudiabas economía. ¿Qué has sentido ahora que ya lo estás viviendo? Porque me imagino que cuando entraste a la universidad, como todos, entras con una preconcepción que no termina siendo lo suficientemente real a como tú te la imaginabas. Siempre varía un poco. ¿Cuál ha sido esa variación? Por completo. Creo que también entra dentro de este esquema en general de educación superior en el Ecuador, que está hiperregulada por los organismos gubernamentales que no permiten esta convivencia autónoma de estos espacios de educación, que creo que es importante que siempre la tengan. Entonces, creo que sí, justamente uno entra con la idea de
de conocer casi todo el mundo y todo lo que se pueda desde el espacio, pero claramente tiene que irse adaptando a los cánones, tanto impuestos por la institución como tal y también por la institución gubernamental que se encarga de regular. Entonces creo que ir topándote con todos estos filtros, con todos estos cánones, con un tipo de evaluación que es normal en una universidad, va cambiando esta idea de aprender y de enriquecerse y va un poco más allá a cumplir con, o sea, se transforma al hecho de cumplir con los requisitos que existen para poder ir aprobando los cursos y lograr la meta inicial, que finalmente es terminar con el cartón que se ofrece. Sí, comparto muchísimo en mucho, y si no es en todo de lo que han dicho. No he experimentado lo mismo que ustedes. Al mismo tiempo, tal vez me siento identificado con uno más que otro en algunas cosas, pero todo lo que tienen ustedes entendido, creo que la mayoría de nosotros lo hemos experimentado ahí. Entonces, nada, ahora me gustaría pasar a un segundo tema, hacer un versus, hacer una comparación, un contraste con un cambio paradigmático que entra a partir de esta ecoversidad que se propone como un modelo pedagógico actual que recoge de varias aristas y trata de plasmarlas para socializar esta educación. Entonces, lo entendería así, una intención de movilizar a nuevas estructuras que conformen un sistema para poner nuevas plataformas que sostengan el conocimiento en verdad liberal, que sea entendido desde lo que tú quisieras aportar y no desde lo que esquemáticamente te deberían imponer. Entonces, ¿cómo fue esta experimentación de pasar de una universidad o de estarla experimentando a experimentar también esta ecoversidad? ¿Cuáles son las principales diferencias en comparación, en contraste con una universidad convencional? Hagamos lo mismo que en la primera pregunta. Ya empecemos con Laura, vamos con Yuvisa y terminamos con Nicolás. Ya, pues creo que para mí fue como muy liberador darme cuenta que habían maneras de ser y de crear sin tantos prejuicios o sin tantas estructuras, y que esto se hacía desde el diálogo, desde algo tan sencillo como conectarte con personas que están sintonizadas en este mismo potencial creativo, porque bueno, creo que aún hoy en día llegar a una ecoversidad y poder estar aquí planteando el tema es un privilegio, y creo que precisamente como privilegio es también nuestro deber seguir construyendo estos espacios para que las personas del común también nos enteremos de qué espacios en qué espacios pueden generarse nuevo tipo perdón, nuevos tipos de contacto y de aprendizaje. En lo particular, creo que venía de un trabajo, bueno, yo soy psicóloga y venía intentando aprender como de muchas áreas, de muchas aristas, de muchos espacios, de muchos contextos, y a la final no lograba como en ningún momento condensar toda esta información o en un proyecto o condensarla en el por qué, ¿no? Era como una gran pregunta filosófica que tenía quizás en mi cabeza y quizás no lograba como darle forma en el plano material, en lo que veo día a día, en lo que trabajo. Y la ecoversidad y entenderla como de una manera integral y holística, donde se junta precisamente pues toda la parte espiritual, la economía, la parte social, la política, la comunidad, la familia, el aprendizaje, lo popular, no sé, va desde lo más cotidiano hasta lo más complejo. Y cuando entendí cómo funcionaba y finalmente lo normal que estaba y al alcance que estaba, creo que pude condensar toda esta información a la que no lograba darle forma, y entendí que quizás esta era mi manera de aprender y ver el mundo, y que era una manera en la que también uno podría compartir para que las demás personas lo entiendan. Para mí la educación no está concentrada en un solo lugar, en un solo grupo de personas, está en ese momento donde un niño se sienta con otro niño en el río a preguntarse por qué las plantas son, no sé, verdes o por qué flotan o no sé, como... Entonces creo que fue entender además que es a partir de estos espacios de diálogo donde compartimos experiencias que vamos nutriendo esta coversidad que es la vida misma, que es como
un espacio donde se engloba todo, todo. Y, y ya, creo que esa ha sido mi experiencia. Yo estoy súper agradecida, súper feliz porque, por ejemplo, siempre que pensaba en hacer proyectos, me daba pánico. Decía, bueno, no puedo, no sé manejar platas, no sé manejar como temas logísticos, no puedo, no puedo. Y a la final, estar en este espacio de coversidad me permitió ver todas las variables y entender que a la final tenía todo lo que necesitaba en solo la confianza de conectar y de confiar, no solamente en mis sueños, sino en el sueño de otras personas, en lo colectivo. Y creo que ese es el discurso más grande de la ecoversidad, y es que estamos juntos y juntas en esto, creando muchas más conexiones, redes que permitan llegar a una transformación. Y si no es a partir de la educación, creo que no estamos haciendo nada. Ya finalmente como que rescató mucho lo que decía al inicio, y son las emociones y la manera en la que empezamos a entenderlas también. Es decir, la emoción también nos permite aprender. Eh, Ejercicios psicoterapéuticos finalmente son ejercicios de aprendizaje. Y creo que estos espacios de palabra también son súper sanadores, así que esa es como mi experiencia en la ecoversidad. Me siento identificado con algunas cosas que dices, sobre todo porque también soy psicólogo como tú. Siento que hay muchas restricciones que ya habíamos hablado en la aplicación que puedas tener basado en la especialidad que tú tengas. Entonces, más allá de que sea necesario una especialidad y que tú tengas la intención de estudiar una u otra carrera, creo que hay unas limitaciones que no te permiten aplicarlo a campos que podrían ser aplicables dentro de lo que tú manejas. Y justamente creo que en estos espacios de coversidad pasa eso, o sea, hay una liberación de la manera en la que puedes aplicar esos conocimientos que están fundamentados y que pueden ser aplicables en muchas aristas. Sí, comparto completamente contigo. Sí, totalmente. Creo que no nos debemos limitar. Es que ahí está, es decir, para mí la base de esto es ser creativos y creativas y soñar y cogernos de las manos y ir hacia eso. Y obviamente es como que suena muy idílico, pero es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, creo que todo es posible, y cualquier cosa que nos imaginemos, cualquier idea, incluso cualquier utopía que soñemos, es posible en estos espacios. Chévere. Vamos con Yubis. Bueno, yo comparto mucho de lo que acaba de decir Lau. Como les mencionaba al inicio, yo soy en cambio súper fan de la institucionalidad correcta de las universidades y tal, pero creo que los espacios de la ecoversidad son la respuesta perfecta a la mejora del sistema. Creo que son el plus, el input, el extra que todos deberíamos poder experimentar, porque creo que es esa parte en la que la tradicionalidad falla, y es el poder llevar el conocimiento, que a veces ni siquiera necesitas la tradicionalidad para obtenerlo, como les mencionaba en mi primera intervención. El conocimiento ya viene de cualquier parte, el conocimiento ya depende exclusivamente de lo que tú quieres aprender porque está al alcance de tu mano, sino que lo lleva a esta práctica, a este sentir, a este ser, a este qué quiero hacer yo con ese conocimiento. Y hay muchas profesiones y hay muchos ámbitos de trabajo en los que te encierran o te estereotizan para poder pertenecer a un tipo de profesional, como si este conocimiento solo tuviera una forma de aplicación. Y la realidad es que puedes hacer tantas cosas con el conocimiento y puedes dedicarte a tantas cosas que es inverosímil querer encajarlo solo en una forma de ser. Entonces, un conocimiento que puede ser universal para todos puede ser aplicado de la misma forma con la interpretación personal y con la experiencia personal de un millón de maneras. Y perderse eso es perder la esencia de la sociedad, porque no somos todos iguales, no somos todos del mismo pensamiento, no somos de la misma experiencia, no somos ni siquiera de la misma escuela. Entonces, cada quien hace con ese conocimiento algo tan único y tan especial que
encerrar eso o ignorar eso o invisibilizarlo es la pérdida del sistema. Yo creo que es la deuda de la sociedad con la sociedad, el poder implementar tu profesión o tu conocimiento a lo que tú de verdad quieres y lo que tú de verdad quieres vivir. Ajá, creo que lo complementario de las ecoversidades es, no sé, poder ser creativo, como decían, y aplicarlo como no te lo imaginabas. Y o sea, justo hablaba con un amigo el otro día y me decía, yo tuve un cambio en mi manera de aplicar las cosas porque yo me gradué como ingeniero y me encantaba la ingeniería y me gusta la categoría de la ingeniería y me gustan las matemáticas y me gusta lo sistemático, pero no entendía la aplicabilidad que podía tener en otros campos y a la final tuve una ruptura cuando entendí esto a partir de entender esta ecoversidad y empezó a hacer arte a través de lo que entendía por sus bases teóricas, por lo que él fue, como él fue enseñado para ser ingeniero, ¿cacha? O sea, más o menos es así, se me vino a la mente. Yo creo que sí, o sea, justamente eso, porque también tienes una presión social súper fuerte dentro de lo tradicional, o sea, no hay que pensar que son exclusivamente las universidades quienes generan este modelo de lo tradicional, sino también la sociedad que se ve súper intimidada con estas nuevas formas de vivir tu conocimiento, tu profesión. Por ejemplo, esto de pensar, ¿no?, que un ingeniero puede ser un coordinador de proyecto, o sea, eso es algo que no se ve y que la gente lo rechaza un montón. Y yo tuve la oportunidad igual de estar en un espacio, o sea, creo que soy muy afortunada porque tengo varios espacios en los cuales comparto esta ecoversidad y comparto con personas de tantos ámbitos y aprendo todos los días de cómo puedes hacer las cosas fuera de la caja, ¿no? Hace como unos 5 años este término de fuera de la caja fue un boom y todo el mundo quería ser el que pensaba fuera de la caja, pero creo que ahora estas ecoversidades lo que hacen no es pensar fuera de la caja, sino darle una solución diferente o el pensar por qué tengo que estar adentro de una caja. O sea, mi realidad no es necesariamente una caja, como para que yo tenga que estar saliendo de ella. Entonces, en uno de estos espacios había muchísima formación política y muchísima formación en democracia, y la mayoría de los asistentes eran ingenieros o eran biotecnólogas. Y yo al principio cuando recién llegué me impacté porque yo esperaba ver abogados, politólogos, y ellos decían, no, a la final los que igual tenemos esa hambre de conocimiento somos nosotros, porque nunca se nos ha dado la oportunidad de participar en estos espacios. Entonces tenemos esa deuda, nos falta eso. Entonces también es pluralizar todo el espacio del conocimiento per se. Chévere. Vamos con Nicolás. Sí, bueno, creo que tuve la suerte de poder experimentar Quilas en todos sus espacios, al menos desde que entré, y es un cambio radical en todo mi pensamiento, incluso mi forma de ser, porque es el espacio donde realmente encontré qué es el aprender, qué es el conocer y qué es el formarse, porque dentro de todos sus aristas, dentro de todos sus espacios, no solamente es el hecho de entrar a aprender en comunidad, sino es el hecho de aprender entre nosotros, porque el conocimiento no viene en esta estructura vertical, sino es un conocimiento que se va construyendo y se va tejiendo desde abajo, desde las raíces, desde los estudiantes, que, bueno, como siempre lo dice el Fran, somos quienes le enseñamos al maestro a ser maestro, a seguir enseñando, a seguir aprendiendo incluso. Entonces creo que las artes liberales y Quilas es la síntesis de lo que de verdad debería ser la educación, porque es este espacio donde realmente uno llega a formarse y llega a ser una persona en el sentido más humano que existe. Y claro, dentro de esto no solamente es el hecho de aprender, sino también el hecho de aplicarlo ya en otros espacios justamente que las ecoversidades también ofrecen, ¿no? Que es llevar este conocimiento que uno pudo tenerlo, que uno pudo construirlo, que uno sigue haciéndolo, a un espacio en donde realmente pueda tener un impacto en la vida de las demás personas y no solamente en la vida de la persona que se beneficia de este conocimiento y de esta nueva educación, de esta verdadera educación, creería yo que es el término correcto para las ecoversidades y para las artes liberales
Niquilas. Me parece que, como decía en un inicio, hay esta intención de las artes liberales como un modelo pedagógico de entrada, pero hay algunas restricciones sociales que van a depender, o sea, más bien que van a limitar la manera en la que se pueda aplicar estos modelos. Y creo que eso está pasando y creo que vuelve a pasar muchas veces y se repite la historia en la aplicabilidad que tiene esto. Entonces, hay algo que se me ocurrió, juntando un poco de lo que dicen todos. Creo que sí es necesario, personalmente, tener una estructura delimitada en la cual tú puedas formarte, en donde sean las personas que, digamos, saben más, entre comillas, o han sido más preparadas en un área de especialidad, pero para después, a partir de ese entrenamiento que has tenido, complementarlo con una educación que tú decías, Nicolás, que es la verdadera educación. Entonces es como pasar de un plano, romper con ese paradigma y surgir, porque creo que en algún punto necesitamos romper, y si no tuviéramos esa ruptura en algún punto de nuestras vidas, ya siendo un poco más maduros tal vez, creo que no aprovecharíamos lo que habíamos experimentado antes o no entenderíamos bien cuáles son esos límites que venían formando parte de nuestra vida. Creo que eso lo de experimentado bien, Nicolás. Creo que eso lo has entendido bien. Sí, justamente, y creo que también dentro de esto que mencionas, el rol emancipador que existe es lo más importante, porque es justamente romper ya este molde social con el que venimos para ver el mundo tal cual es o desde otra forma, tal vez desde otras perspectivas, con esta forma autónoma y de verdad de libertades, porque justamente ahí va, ¿no? Este rol donde ya te das cuenta de las cosas que están alrededor y puedes tener más control sobre quién eres y sobre qué haces. Y una vez que asumes lo que es el mundo en el que vivimos, también cómo poder llegar a configurarlo y cambiarlo desde el espacio de reconocimiento de las cosas junto con todo lo que ya habíamos dicho, ¿no? Sí, yo soy tendiente hacia el construccionismo y creo que esta, este modelo de entendimiento teórico me lleva a pensar que, o sea, nosotros estamos diseñando a la humanidad a partir de lo que nosotros plasmamos con nuestras acciones físicas, o sea, con lo que plasmamos en nuestra realidad física. Y fomentar estos espacios, crearlos, tener la iniciativa de que existan y de que complementen lo que en algún punto está ya esquematizado dentro de nuestra sociedad, ya revierte esos limitantes con los que veníamos viviendo, pensando, sintiendo y actuando, y nos pone en un nuevo pedestal y reconstruye una nueva vida, y creo que hacia allá tendemos. Entonces, pasando ya a la última parte, quisiera que me digan cuáles son las propuestas de educación, hablando de las propuestas de educación en general, y los nuevos sistemas pedagógicos que van a surgir a partir de las asociaciones entre, entre nuevas entidades, que no solo pueden ser, digamos, de educación o pedagógica, sino que se complementan con ideologías que buscan la comunidad, que buscan socializar y que vivamos en comunidad. Entonces, vamos otra vez, en el mismo orden, y les pregunto qué nuevas características creen que serían convenientes adoptarlas en los sistemas educativos actuales. Sí, con respecto a eso, yo creo que lo primero que debemos pensar son espacios virtuales. Creo que de ley ahora con todo el tema del coronavirus y con la emergencia y tal cual como lo ha vivido la sociedad moderna, creo que una de las maneras también para pensar la educación ahora y pensarla igual, humana, si el reto ya era grande, creo que el reto ahora es mayor con el tema de lo virtual.
Así que creo que esa es una de las áreas que más hay que trabajar, de cómo hacer más humanos estos espacios virtuales y cómo hacerlos más cercanos y cómo hacerlos quizás más interactivos. Y por otro lado, creo que siempre he sido fiel defensora de temas de inteligencia emocional en cualquier, o sea, si tú practicas inteligencia emocional, o sea, transversalizas la inteligencia emocional en todas las áreas de aprendizaje, tanto en la paciencia que tienes, como en la manera en que gestionas tus emociones, tanto en la manera en cómo transitas también tus sentimientos y cómo estos te van proyectando a ti a una vida profesional, por así decirlo, o laboral. Creo que es fundamental, porque lo que decía, creo que era Nico, algo sobre, estamos sencillamente dándoles conocimientos, pero no estamos pensando en personas, en ser personas. Entonces creo que la educación ahora estaría como para mí, como hablando como tal de ecoversidad, tendría como esas dos variables más, que es como la emoción y como todos estos procesos emocionales se conectan con todo el tema digital y virtual. Para mí esos serían los puntos más potentes ahora. Uh-huh. Comparto mucho eso, porque no solo creo que está lo que dices en el espacio educativo, creo que eso se traslada en muchos ámbitos de nuestra vida y en nuestra sociedad actual. O sea, el no poder compartir en verdad nuestras emociones, vivimos bajo un esquema social en donde no está socializado ser más empático, en verdad, mostrar las emociones y que eso sea un pilar fundamental dentro de nuestra educación. Justamente pensaba yo que eso no solo debería ser aplicado en la educación superior, sino desde que somos pequeños. Nadie nos enseña a entender nuestras emociones. Es muy difícil que hasta nuestros padres nos enseñen a hacer eso. Entonces me parece que hay una ruptura en la manera de pensar como sociedad que tenemos que aplicarla a todas estas partes, a todos estos espacios. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que también se tiene que involucrar a la comunidad y a la familia, eh, porque pues no somos seres independientes, autónomos aprendiendo, sino que además de nosotros recibir como este conocimiento, hay, por así decirlo, como algún tipo de responsabilidad de llevar estos espacios de aprendizaje a todo lo que hagamos. Incluso, yo digo, no sé, a enseñar a tu hermanito o hermanita a lavar la loza, a lavar los platos, algo tan sencillo que te enseña a ti a cómo proyectar estos estilos de aprendizaje para que las personas aprendan de esa manera también. En algo, y lo hablo y siempre lo hablo desde lo más cotidiano. Y esto también se logra trabajando con familias completas. Alguna vez y desde la experiencia que he tenido con la red del Mushu Kawaii, ver, no sé, reuniones de la red y los niños justo en el centro y nosotros como rodeando a los niños, ¿no? Entonces, entender que estos espacios de educación son espacios de unión y de comunidad y que desde ahí se puede construir lo que queramos, lo que consideremos que puede ser mucho más, de mucho más bienestar en este momento. Así que eso es lo que yo creo. Gracias, Lau. Muy importante lo que dices. Pasemos con Luisa otra vez. Yo igual, siempre digo como súper de acuerdo con la... creo que lo que se puede incluir en los espacios, a lo que es vital recopilar de las ecoversidades es este tema que mencionaba, la pluralidad. O sea, cómo el espacio abierto al conocimiento, la dinámica libre, te impulsa a conocerte mejor y a sacar tus mejores cualidades que ni siquiera sabías que tenías o cualidades que siempre pensaste que no eran para ti o que no eran para tu profesión o que no eran para el conocimiento que tú tenías. Esta libertad de aprendizaje yo creo que radica también en la capacidad que te dan de liberarte a ti de esas cadenas, de ese estrés, de esa necesidad de cumplir, de ese objetivo calificativo cuando tienes que responder a pruebas, deberes, exámenes, esa obligación de pasar un semestre
y te permite solamente disfrutar de lo que aprendes, disfrutar del conocimiento y la recompensa termina siendo mucho más gratificante porque sales con, no con una nota o con un curso aprobado, sino con una verdadera interiorización de lo que querías aprender y de las herramientas que querías alcanzar. Entonces, te expones a una dinámica que si bien a veces es difícil de comprender, porque también hay que considerar que viniendo del completo sistema tradicional es difícil darle la oportunidad a los espacios de aprendizaje libre, también te pone un reto que a la final tiene esta recompensa de conocerte mejor, porque yo creo que no hay educación completa sin que tú te eduques a ti mismo, sin que tú adquieras conocimiento sobre ti y sobre tu interior. Entonces, saber qué de verdad te apasiona, saber haber explorado, haber experimentado lo que de verdad quieres hacer, sin las reglas de por medio, sin las obligaciones de por medio, sin el to-do de por medio, te permite convertirte en ese profesional o esa persona con ese conocimiento que sí querías adquirir y que sí querías desarrollar. Que yo creo que igual a la final, perdón, creo que a la final igual deriva en tener profesionales súper enamorados de sus carreras, o sea, de verdad, personas que se comprometen y entregan compromiso y entregan ética y lealtad a lo que están haciendo. Eso nada más. Sí, eso comparto completamente contigo. Sí, creo que hace falta entender mejor la manera en la que estamos llevando las cosas individual y colectivamente, como tú dices. Nico, hacemos contigo. Sí, well, creo que primero es importante reconocer que el sistema existente es rígido y por ahí antes de ver qué podría permearse, iniciar por flexibilizar un poco ese sistema y para que adopte más este tipo de ideas, posturas y conocimientos que se producen desde las universidades y Quilas en particular. Y creo que es algo que debería conocerlo todo el mundo y que todo el mundo debería aprovecharlo porque también permite, es que es loquísimo, ¿no? Porque uno cuando recién conoce esto no cree que es real, así de simple. Y cada vez se vuelve, claro, mucho más irreal y está ahí. Y es fácil de acceder y está hecho para que más personas accedan y sobre todo para que haya esta diversidad de pensamientos, de personas y justamente que se aproveche quien pueda y quien quiera en realidad porque está ahí, es algo que existe para todo el mundo. Entonces, deberíamos seguir difundiendo estos espacios, seguir aprovechándolos, seguir nutriéndolos. Y creo que por ahí un poco, y después de eso, si es que algo necesita el sistema rígido para flexibilizarse, creo que es esta idea de construir el conocimiento entre todas las personas involucradas y no solamente entre quien lo tiene o lo ha estudiado un poco más y quien no, sino realmente que sea esto en el que todos participamos y todos lo logramos y todos lo vamos haciendo. Va por ahí. Ajá. Ajá, es muy interesante lo que dices porque en realidad funcionamos así, solo que no aplicamos esa hipótesis, esa teoría que está fundamentada en la propia vida, en nuestra sociedad, que es complementar nuestras opiniones, nuestra manera de ser con el otro, porque eso es la única manera en la que vivimos. Somos gregarios y a la final, si es que dirigimos el conocimiento en una sola dirección, no vamos a tener una respuesta completa, no vamos a tener un alcance mayor y vamos a estar limitados por prejuicios, por preconcepciones, por limitantes a la final. Entonces, sí, o sea, tienen toda la razón todos y es buenísimo todo lo que ustedes dicen. Me quedo sorprendido cada vez que intervienen. Eh, a ver, aprovecho este paréntesis para ver si es que alguien del público aquí en la plataforma quiere hacerle preguntas a nuestros invitados. Si tiene alguna duda de lo que se ha dicho, quisieran comentar algo que complemente lo que ya se ha dicho, pueden escribirlo en el chat, pueden alzar la mano, les damos la palabra. Voy a esperar un ratito, a ver si se animan. No puedo levantar. Hola. Oye, nada, tengo que salir a otra reunión ahorita corriendo.
pero hay muchas ideas que están ahí ahorita en la mesa y creo que eso, o sea, hasta ir más allá con la idea de la pluriversidad, una multiversidad, ¿ya? O sea, un mundo donde puedan caber muchos mundos. Y creo que el ejercicio es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que pasa dentro de, de las sesiones en Quilas, ya cuando estás dentro, es que estás honrando el camino, estás de alguna manera invitando a que todos esos mundos tan diferentes, cada uno en su totalidad, en su infinito, nos unimos a tejer una relación conjunta, a tejer oportunidades de crecer, de aprender. Y eso, ¿no? Me inspira mucho escucharles, porque ya, como decía el Nico, siempre les doy gracias porque ellos son los maestros y nosotros estamos ahí caminando con ellos. Y bueno, me tengo que ir así rapidito a otra reunión, pero no me aguanté y les mando un abrazo enorme a todos y les quiero a todos muchísimo y gracias por estar acá. Chao, Fran. Ah, y Lau está en Quilas. Ah, sí, miren ese fondo, está increíble. Sí, me quedé hipnotizado con ese paisaje trasero que tiene. Bueno, Angélica ha alzado la mano, le voy a dar la palabra. Muchas gracias. Hola, Angélica, ¿qué tal? Muchas gracias por la posibilidad de participar en este encuentro. A mí me gustaría escucharle a Nicolás que me diga de qué manera los docentes universitarios debemos aportar de mejor manera, de mejor forma, a la formación de los estudiantes. ¿Cómo podemos nosotros desde la academia, toda ordenada y tan tradicional, podemos empezar a ofrecer entornos diferentes para que los estudiantes puedan experimentar esto de las ecoversidades, que para mí ha sido un tema totalmente nuevo? A través de este encuentro lo identifico y realmente me conmueve el escuchar que como estudiantes necesitan otro prototipo de profesor. Entonces, sí quisiera que me comenten cómo el profesor podría, el profesor universitario, podría insertarse de alguna manera a generar desde su cátedra pequeñas transformaciones para irse insertando en este proceso que están proponiendo esta tarde. Gracias, Angélica. Te dejo, Nico. Bueno, sí, creo que primero es necesario conocer desde adentro cómo funciona esto de las ecoversidades, porque en la práctica es realmente donde se construye. Y segundo, y como cosa más importante, reconocer justamente lo que el Fran, por suerte, que vino a salvarnos un rato, y es que todos somos maestros realmente y tenemos el potencial de ser maestros y de generar esta educación emancipadora. Entonces creo que iniciando desde esta etapa, desde este proceso, se genera esta transformación y los profesores de instituciones tradicionales universitarias comiencen a transfigurar esto, dándose cuenta que realmente los maestros son tanto la persona que viene a dar la cátedra como los estudiantes que están escuchándola, y que el conocimiento se construye entre todos y no solamente, nuevamente, como dije, en esta forma vertical, sino en esta horizontalidad, y como Lau dijo, y me encantó, tomados de la mano para hacerlo. Yo quería decir algo más. Creo que no se trata de yo como profesor tengo la única responsabilidad del aprender, del espacio de aprendizaje, sino que
no es una responsabilidad, es que todos aprendemos. Entonces creo que el principal paso para hacer una transformación en la dinámica de aprendizaje es cambiar la manera como me relaciono con mis estudiantes. Si es que en la escuela tradicional se enseña que quizá el profesor siempre tiene que mantener su jerarquía y no puede ser amigo de sus estudiantes, ¿no? Como que te enseñan a poner un límite, una barrera, y creo que en los espacios de aprendizaje estamos aprendiendo juntos, juntas. Entonces, creo que puede empezarse con conocer un poco más quiénes son los estudiantes, conocer un poco más de sobre sus vidas, qué les gusta, qué no les gusta, cuál es su proyecto de vida, si es que tienen, si es que no. Y a partir de eso, las mismas personas tienen la respuesta de cómo aprenden mejor. Eh, cada quien aprende a su manera, cada quien aprende haciendo las asociaciones que mejor le convengan para sus esquemas mentales, y creo que luego uno solamente orienta para que las personas encuentren su manera de aprender. Así que eso. Yo igual, creo que una de las bases para poder hacer esa transformación desde los y las docentes es eliminar este principio del plenipotenciario conocimiento, o sea, pensar que lo saben absolutamente todo y que no hay otra forma de saberlo y que no hay otra forma de interpretarlo. Y nada, también reconocer que es un proceso, como mencionaba Lau y como mencionaba Nico, un proceso de conocimiento continuo, uno está aprendiendo todo el tiempo. Entonces, lo que fue válido para mi clase en el 2007 quizás ya no sea válido en el 2020. Entonces, hablar de eso, reconocer eso y estar constantemente aprendiendo, innovando y cambiando es la forma en la que yo creo que se forman estos espacios. Muy chévere lo que todos dicen. Gracias. No sé si alguien más tiene una pregunta. Podemos ir cerrando. Me gustaría que sigan preguntando. Espero un rato más. ¿No? Bueno, les voy a hacer una última pregunta, ¿ya? Dale. ¿Qué se puede esperar teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho, tomando en cuenta lo holístico que podemos pensar que podría ser el sistema educativo, pero que finalmente podría no serlo por variables que salen de nuestras manos, por la política, por nuestra sociedad, por las construcciones sociales? ¿Qué se puede esperar aquí en el Ecuador, tomando en cuenta todas estas condiciones, tomando en cuenta lo que está pasando y las propuestas que se están desarrollando? Vamos en el mismo orden de siempre, ¿ya? Bueno, creo que, bueno, yo por ejemplo trabajo con migraciones, entonces siento que efectivamente los espacios educativos, si es que no se van a transformar totalmente de paradigma, que para mí es algo utópico, pero si es que se va a mantener ese sistema, incorporar de alguna manera enfoques de derechos, enfoques inclusivos, enfoques de género, que permitan reconocer el espacio de una manera diferente. Y creo que en estos momentos hay algún tipo de disposición, no sé si una disposición política o o sea, hay disposición de las personas para hacer cambios. Creo que eso es una de o sea, hay personas que dicen, no, la autora es muy soñadora, eso las personas van a seguir pensando igual, incluso peor, y sí, puede que sí, pero también siento que es una oportunidad para que las personas empiecen a ver otras perspectivas, y vean que es posible generar cambios drásticos como el estar en una cuarentena, ¿no? Entonces creo que esta es la oportunidad perfecta para elaborar programas, para elaborar pequeños encuentros, no sé, artísticos, encuentros que desde su simplicidad y desde su belleza, como son las artes, se gesten ya espacios de reflexión y de pedagogía. Por ejemplo, bueno, en mi trabajo hago muchas sensibilizaciones,
y la sensibilización es como la persona a partir de la información que tú le das se conmueve y genera reflexión y crítica a partir de lo que le estás diciendo para que algo en su comportamiento cambie. Y creo que así funciona tal cual, es si podemos tener nuevos acercamientos en la escuela tradicional y desde lo virtual, para mí esto sería como el enfoque aquí en el Ecuador, obviamente siendo incluyente. Yo admiro mucho lo que decía Luis ahora de estos espacios inclusivos, de respetar la diversidad, es que ahí está lo rico de esto, es que somos diversos, diversas, somos migrantes, no migrantes, venimos de diferentes historias y creo que estos son como lo inclusivo tiene que entrar en el modelo si es que no se va a transformar. Chévere. A ver, pasemos con Luis, otra vez. Yo creo que una de las herramientas más potentes es la crítica. Los espacios de debate, los espacios de repensarse. Y siempre llevo en mi corazón unas palabras de una de mis profesoras de esta etapa universitaria, y es que el único futuro está en los estudiantes críticos, en los estudiantes que tratan de llevar de otra forma su propia educación, su propio estudio, y que mañana se van a convertir en los docentes o las docentes que lleven otro tipo de academia. Ella siempre nos conversaba sobre este fenómeno particular del resentimiento, ¿no? Que la universidad o la educación tradicional me hizo a mí tanto daño que quiero llegar y a pesar de que yo piense completamente distinto, voy a hacer la misma clase de profesor que a mí me hizo daño, porque al parecer eso debe resultar o solamente por ser malo para que el resto experimente lo que yo experimenté. Y ella nos decía, es tan poderoso esta dinámica de poder que existe entre los profesores y los estudiantes, que puede generar ese nivel de resentimiento para los futuros docentes y las futuras docentes del país. Entonces, ¿cómo vencer esa dinámica de que no termines odiando a la institución en la que te estás formando y tampoco quieras volver para ser el mismo profesor o la misma profesora que no querías tener, sino que abraces toda esa experiencia que puede ser muy positiva, puede ser muy negativa, con toda la resiliencia del mundo para decir, ok, esto es lo que yo creo que debería cambiar, esto es lo que yo creo que debo aportar y esto es lo que está en mis manos repensar y voy a ser este tipo de docente o este tipo de persona en mi profesión. Y retomando el punto de que siempre están los estudiantes, entonces también el no quedarte callado, el exigir la educación libre de opinión y libre de conocimiento que te mereces, siempre es un plus. Dile, o sea, comunícale a tu profesor o profesora las inquietudes que te plantea su forma de educación, interpela esa forma de educación. Siempre está también en tus manos poder cambiar lo que estás recibiendo y no conformarte. Chévere. Nico, ¿qué se puede esperar de la educación? Creo que debemos esperar cambiarla en realidad, no esperar sino actuar, e ir sobre todo por esa línea y seguir expandiendo esto y contagiando, que siga creciendo sobre todo y tratar de que realmente esto sea la verdadera educación, como dije, que todo el mundo pueda acceder a esta verdadera educación y no irse al tradicionalismo ya un poco que está desfalleciendo, ¿no? Y seguir compartiendo. Sobre todo eso, creo que compartir todos los espacios y todo lo que uno siente y todo lo que uno cree y compartir sobre todo Quilas es lo que más deberíamos hacer para cambiar la educación y no esperar que esta cambie. Bien. Yo quería añadir una última cosita. Creo que lo que he visto un poco de nuestros tutores, de Ana, de Fran, de Alex, tiene que ver mucho con no ego. Realmente, ahorita que pensaba que ayudaría que en verdad las personas que tienen cierto conocimiento brinden ese conocimiento libre de tapujos, libre de a quién le estoy dando la información, libre de usted sí, usted no, o sea, como que no sea excluyente el conocimiento. Creo que hay que despojarnos de egos para ser buenos educadores y educadoras y aprender todo el tiempo, saber que no sabemos, realmente tenemos experticias en ciertos temas, pero no sabemos nada y ahí estamos todos intentando aprender de la vida misma, así que eso. Muy importantes lecciones que nos han dado los maestros invitados.
de este programa inaugural de Jesús Ibesi. Les agradecemos muchísimo por estar aquí. Creo que haciendo una recolección podría decir que me faltan horas y me falta práctica, me falta plasmar ideas para en verdad transmitir lo que nos han dicho hoy. Y nada, les invitamos a que sigan esta iniciativa de Quilas, a que sigan esta iniciativa de Coversidades, a que la entiendan, a que la practiquen, a que se sumen a Posibilidades Urbanas de escuchar nuevas conversaciones durante este mes y de lo que queda del año. Y una vez más les agradezco muchísimo a los maestros que ya entendimos que lo son. Y nada, hasta les quisiera ver nuevamente otra vez y en otros espacios también. Muchas gracias, Estefano, por la invitación. Muchas gracias por el espacio y siempre gracias, Aquilas, por generar esta conversación y este debate. Y bueno, un agradecimiento y que esto ojalá siga creciendo, ¿no? Y seguir compartiendo entre nosotros y con los demás. Ya nos veremos pronto. Chao, chao. Cuídense todos. Hasta la próxima semana.